Entonces, un saludito a los que se están conectando. Tengo un tema bien interesante, educativo, el día de hoy. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Bueno, ahí solamente lo dejé porque me gustaría que comparáramos con otras versiones, solo que quiero aprovechar de conectarme. Aquellos que estén por estos lados, no anuncié la transmisión de hoy día, pero va a estar muy interesante, ¿eh? Así que si compártela en tu muro mientras yo comparto el video de hoy. Vamos a hablar del contexto bíblico de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. Ok, vamos entonces. Saludo a los que se conectan. Vamos a la palabra de Dios, ok. Vamos entonces al muro. Vamos ahí. Vamos a agregar entonces donde yo estoy ahí. Ok, ahí estoy. Perfecto. Vamos entonces. La primera es la Reina Valera. Vamos a leerlo la Reina Valera, 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. Ok, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para gloria de Dios. La Reina Valera es lo que se llama equivalencia formal. ¿Qué quiere decir eso? Que la Reina Valera traduce literal. Entonces, algunas veces, por traducir literal, algunas cosas como que pierden el sentido porque estamos traduciendo de otro idioma. Y lo que pasa es que el griego koine es un idioma muerto. No existe. Nadie habla koine o koiné. Un idioma muerto, no existe el día de hoy. Entonces, bueno, pues no es el mismo griego que se habla en Grecia. ¿Entiendes? Eso es bien importante, como el castellano antiguo y el español. Algo como eso. Entonces, cuando se traduce la equivalencia formal, la Reina Valera traduce literal. ¿Qué otras son literales? La Biblia de la América. ¿Qué otra es literal? También la Biblia textual. Tenemos un estudio en nuestro canal de YouTube que tú puedes meterte para ver, por ejemplo, cómo se hizo la Reina Valera y también de dónde salieron las versiones modernas de la Biblia. ¿Ok? Las versiones modernas de la Biblia, ¿de dónde salieron? ¿Por qué tenemos esas versiones el día de hoy? Entonces, y está la otra parte que son la equivalencia dinámica, que por ejemplo la nueva versión internacional, digamos la nueva traducción viviente. ¿Qué quiere decir? Que algunas veces cuando hay una frase que como no tienen sentido, le tratan de dar sentido para que haya una mejor comprensión, porque hay cosas que se dijeron textualmente que suenan como un poquito, ¿cómo decirte? No incoherente, pero a veces como que no tienen sentido. De hecho pasa un fenómeno en Gálatas capítulo 2, cuando la Reina Valera da como a entender, parece como que Tito sí fue circuncidado, porque hay un vacío ahí, entonces no se sabe si dijo que si fue circuncidado Tito o no fue circuncidado. Entonces la equivalencia, la equivalencia dinámica, digo, ¿verdad? Como la nueva traducción viviente, entonces pues te lo explica la traducción viviente, la nueva versión internacional te lo explica un poquito más claro, lo pone más en orden, ¿ok? Entonces, pero cuando comparamos, por ejemplo, con la nueva traducción viviente, o sea, con la nueva versión internacional, estoy pegado con la nueva traducción viviente, mira lo que dice, todas las promesas que ha hecho Dios. ¿Quién hizo las promesas? Dios las hizo. Son sí, ¿en quién? En Cristo. Hasta ahí estamos bien, porque la Reina Valera dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Aquí dice, porque todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Pero mira ahora dice, así que por medio de Cristo, entonces, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Qué dice la Reina Valera? Por medio de nosotros. La pregunta que uno se tiene que hacer, ¿las promesas de Dios fueron por medio de nosotros o Cristo fue el instrumento para que aquellas promesas se cumplieran? Nos damos cuenta que Cristo fue el instrumento para que las promesas se cumplieran. ¿Cómo estás, José Cora? Saludos en Orlando, un abrazo para ti, te mando dedito ahí de saludo. Estamos haciendo una exégesis a 2 Corintios capítulo 1, verso 20, comparando la Reina Valera con la nueva versión internacional. Entonces aquí ya notamos un detalle bien importante, ¿eh? Porque la diferencia que hay, que la Reina Valera te aparece como que por medio de nosotros, pero por medio de nosotros, ¿qué? ¿Fuimos nosotros a la cruz? Obviamente que nosotros no fuimos a la cruz. Entonces las promesas que se cumplieron en Cristo nunca fueron por nosotros, sino que Cristo fue el instrumento para que ellas se cumplieran. Ahora, da la impresión que la Reina Valera lo pone de que todas las promesas son de Dios, en el sí y en el amén. Como que Dios le dijera amén a las promesas, pero aquí vemos que la nueva traducción internacional, que no se me olvide esa palabra para no confundirla con la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional dice, así que por medio de nosotros, Cristo dice, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Pregunta, ¿quiénes responden amén a las promesas de Dios que fueron por medio de Cristo? Somos nosotros los que respondemos a Dios. Entonces ahí vemos una gran diferencia,
una gran diferencia entre decir que Dios le dice amén a las promesas que son por medio de nosotros, no tiene sentido, y se pone mucho más clara cuando decimos que todas las promesas de Dios son en Cristo y por medio de Cristo, son sí, ¿ok? Y nosotros lo único que hacemos a esto es decir amén para la gloria del Señor. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta carta, la segunda carta a los Corintios? Bueno, hay varios contextos, pero principalmente el hecho de que Pablo escribe esta segunda carta porque tiene muchos problemas. Bueno, lo primero los consuela, ¿verdad? El verso 3 dice, bendito sea el Dios, Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y consolación. Y de ahí entonces pues empieza a hablar de que Dios nos consuela, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por medio de Dios. O sea que Pablo empieza a directo decir, bueno, Dios, todas estas aflicciones que nos pasan nos sirven para consolar a otros con la consolación que Dios nos consuela. Y entonces empieza a decir que tuvo un gran problema y una gran tribulación, ¿verdad? Después los próximos versos, en Asia. No se sabe realmente cuál fue esta tribulación. Algunos dicen que tiene referencia ahí cuando estuvo en Éfeso y entonces Artemisa o Diana de los Efesos, ¿verdad? Todos creyeron que Pablo estaba predicando ahí y estaba trayendo tremendo alboroto y que ya como Pablo fue directo, de que esas cosas que son hechas por manos no pueden ser adoradas, que Dios es mucho más grande que eso, en fin, empieza a hablar de la existencia de Dios y ahí, bueno, pues ellos piensan que se les va a ir el negocito, ¿verdad? El negocio de la idolatría. Y algunos dicen que le adjudican a eso, a que ahí casi él murió, porque dice el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No se sabe exactamente, ¿ok? Volvamos a lo mismo. No se sabe exactamente cuál fue la tribulación que tuvo el apóstol Pablo, pero lo interesante de todo es que Pablo más arriba anteriormente dice que, bueno, aunque hubo tribulaciones, bendito sea el Señor, parece una doxología donde se alaba al Señor, bendito sea el Señor, Padre de misericordia y de consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Así que, ¿y por qué Dios nos consuela en nuestras tribulaciones? Por dos motivos. Primero, porque tiene misericordia de nosotros. Segundo, para que en esa misericordia nosotros también podamos consolar a otros. En otras palabras, tus lágrimas y mis lágrimas, que son consoladas por Dios, son el pañuelo que después Dios va a usar a nosotros mismos para consolar a los que son atribulados en todas las aflicciones. Así que más o menos ahí empieza la introducción de la carta, de la segunda carta. Tiene varios motivos: combatir, por ejemplo, los enemigos que tenía el apóstol Pablo, los judaizantes que se habían metido en la carta. También, bueno, puede estimular a algunos que se habían arrepentido y también cómo inquietar a los que todavía seguían practicando lo malo. O sea, ahí tiene también otra cosa bien importante. De hecho, hay quienes piensan, en la segunda carta de Corintios, se habla del aguijón de la carne del apóstol Pablo, ¿verdad? Que el aguijón de la carne, de lo que se refiere al apóstol Pablo ahí, yo leí ¿cómo estás, Ani? Bendecida con toda bendición. Saludito ahí en Orlando. ¿Cómo estás? Tengo a Cora también por ahí, ¿eh? Nos manda un saludito, ¿eh? Pero saludo a Cora. Entonces, hay quienes piensan que el aguijón, y yo también creo lo mismo, yo no creo que el aguijón era una enfermedad del apóstol Pablo, ¿eh? Y eso no quiere decir que el apóstol Pablo no se enfermó nunca. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, dijo el apóstol Pablo. Así que no creo que el apóstol Pablo haya estado hablando de una enfermedad, sino más bien de tribulaciones. Ahora, John MacArthur, en el comentario de 2 de Corintios, capítulo 12, dice que ese aguijón enviado a Satanás no era otra cosa que los mismos enemigos que tenía el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, porque en la iglesia de Corintios hay un fenómeno bien interesante. Se opacaba el ministerio de Paulino. Pablo tiene que defender su apostolado y finalmente decir que Pablo, ni Pedro, ni Apolos no son solamente servidores. Pablo no era un hombre de gran oratoria, o sea, no era como los griegos que hablaban. Los griegos se dice que hablaban de tal manera que impresionaba a todo mundo, o sea, empezaban a hablar de tal manera que hipnotizaban a la gente con ese acento especial y ponían un tono de voz y gesticulaban y movían las manos y todo el mundo estaba hipnotizado. Pablo decía que él era torpe de palabras, ¿ok? Entonces, había una comparación quizás con Apolos, que era elocuente, el varón de Alejandría, quizás había una comparación con él. Entonces, como que estaba la iglesia un poquito dividida en un montón. Yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, y los más espirituales, no, yo soy de Jesucristo. ¿Has escuchado eso? Entonces, ese es más o menos, la segunda carta también tiene que ver un poquito defender su apostolado y atacar a los falsos judaizantes, los falsos apóstoles, los superapóstoles, de ahí donde menciona que hay algunos que son
a los corintios les dice que hay algunos que son simplemente Satanás se viste como ángel de luz y aún sus ministros se visten como ministros de justicia, ¿ok? Lo cual quiere decir que no importa cómo, o sea, que pudiera haber personas que de pronto usen vocabulario que parezca la gracia, hablen la justicia de Dios y un montón de cosas, pero eso no le hace necesariamente un ministro de Cristo. Hay algunos detallitos que no vamos a entrar ahora en eso, pero eso es más o menos lo que el apóstol Pablo, como la raíz de lo que el apóstol Pablo viene hablando ahí en 2 Corintios, defendiendo en contra de los que, bueno, está contento de algunos que se han arrepentido, especialmente el joven de Corinto, está alarmado de los falsos maestros y también quiere estimular o corregir a aquellos que todavía siguen practicando el pecado. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Sigamos entonces ahí, vamos ahora al texto que estamos leyendo en cuestión. Ahí estamos, desaparecí, me hice chiquitico. Ok. Entonces después empieza el apóstol Pablo, porque estaban hablando mal de él, ¿ok? Estaban hablando mal del apóstol Pablo, porque dice, por ejemplo, que el apóstol Pablo se había propuesto ir a verlos. Entonces, como que andaba un rumor de que Pablo decía una cosa y no la cumplía, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo quiere decirle que no es que él sea así. A ver, creo que deja buscarte. Dice el verso 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Mira el 17. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no ha sido sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir, bueno, se dice que yo dije que iba a ir, pero no fui. No es que yo ande con un sí y con no, tengo una razón fuerte por la cual no he ido. Y después al final vamos a ver cuál es esta razón fuerte. Entonces, ahora él empieza a comparar el apóstol Pablo con el hecho de que, bueno, nosotros somos sí porque Dios es sí. Y entonces ahí viene, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces uno se tiene que hacer varias preguntas. Primero el Pablo está comparando de que él no es que cambió de pensamiento, tiene una razón fuerte para no haber ido. Sin embargo, Dios cuando dice algo lo cumple. Pero notamos que cuando comparamos, por ejemplo, lo dije al principio, porque todas las promesas, está Ronnie, espérate que yo tengo que saludar a Ronnie. Ahí está Ronnie. Saludos, pastor, me dice Ronnie. ¿Cómo está Ronnie? Bien, sigamos en esto. Entonces, pero cuando uno compara con la nueva traducción internacional, nos damos cuenta que hay una diferencia. Todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Estamos de acuerdo, igual a lo otro. Sin embargo, aquí cambia y dice, así que por medio de Cristo, pero resulta que la Reina Valera dice, por medio de nosotros. Pregunta, ¿las promesas de Dios se cumplieron por medio de nosotros o por medio de Cristo? Obviamente que se cumplieron por medio de Cristo. ¿Y por qué la Reina Valera lo traduce de esa manera y la versión internacional de otra? Porque la Reina Valera es equivalencia textual, traduce literal y muchas veces, a veces tiene que ponerla de tal manera porque es literal que hay una contradicción en la gramática española de la gramática del koiné antiguo, del griego antiguo, que ya no existe, lengua muerta. Entonces, la nueva versión internacional, como también la nueva traducción viviente, son equivalencias dinámicas. Quiere decir que cuando hay frases complicadas para la gramática, tratan de ponerlo de tal manera que gramaticalmente se entienda en español sin perder el sentido original. Entonces aquí te pone, así que por medio de Cristo, o sea, pregunta, ¿por medio de quién son las promesas de Dios? Por medio de Cristo. Respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Quiénes responden amén a las promesas que Dios ha hecho en Cristo y por medio de Cristo? Somos nosotros. ¿Y por qué nosotros tenemos que responder amén? Porque eso produce gloria a Dios. ¿Ves? Para la gloria de Dios. Sin embargo, aquí pone que aquí dice por medio de nosotros para la gloria de Dios, pero no puede ser por medio de nosotros, o sea, no tiene sentido. Entonces ya vamos aclarando más o menos que el contexto de esto es que Pablo está diciendo, tengo una razón poderosa para decirle por qué no fui a ustedes. Ustedes creen que nosotros andamos con sí y no. No es así. No es que estemos con un sí y no, sino simplemente que tengo una razón poderosa que ya se los voy a explicar. Y no crean que Dios es así, porque Dios, todas sus promesas fueron un sí
en Cristo y por medio de Cristo, porque todo es por Él y para Él. Cristo es la escena. Toda la Biblia apunta a Cristo. Algunos piensan que esto es cristocéntrico. No es cristocéntrico, cristotélico. Apunta a Cristo, porque no todos... Ok, entonces la Biblia apunta hacia Cristo, porque no todo texto habla de Cristo. O sea, si tomas un pasaje del Antiguo Testamento y el burro habló, tú no puedes decir cristocéntrico, decir, por ejemplo, bueno, todo habla de Cristo. ¿Y qué tiene que ver el burro con Cristo? O sea, no, porque no sabríamos qué decir. O Elías se le cayó el hacha. Bueno, entonces el cristocéntrico diría, lo que pasa que Elías hizo flotar el hacha porque Dios todo lo que se hunde lo hace flotar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un alegórico. O sea, el hacha no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, pero sí, todo apunta y camina a Cristo. Estamos bien, ¿verdad? Estamos comprendiendo bien. Entonces, vamos a la Nueva Versión Internacional. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén. Cristo es el medio por las cuales se cumplen las promesas y también nosotros respondemos amén. ¿Ok? Cristo es el medio para que las promesas se cumplieran y Cristo es la forma por la cual nosotros también le decimos gloria al Señor. Ahora, sigamos el siguiente verso, porque ahora vienen preguntas a la mente uno y uno dice, bueno, pero ¿cuáles son estas promesas? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, mira, verso 21, Dios es el que nos mantiene firmes. ¿Se acuerda que Judas dice, aquí el que es poderoso para guardaros, sin caer y presentaros santos, sin mancha, delante de su presencia con alegría, al sea la gloria? Hay una promesa preciosa. Él nos mantiene firme. Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios el que produce en nosotros. Por eso nosotros nos mantenemos firmes. Él nos llama, nosotros respondemos. Él comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. El griego dice, Él la va a completar hasta el día final. Nos ocupamos de la salvación, pero Él produce el querer como el hacer. ¿Y cómo nos ocupamos? Porque Él produce el querer y nos da la fuerza para poder cumplirlo. Por eso la salvación es segura. Hay una bella promesa. Ok, tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió. Oye, qué precioso, ¿eh? Tenemos la unción del Santo. ¿Qué quiere decir tener la unción del Santo? Que la misma unción que tuvo Cristo la tenemos nosotros. Mira qué bello. ¿Y cuál es esa unción? El Espíritu Santo del Señor. Estamos untados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí hay una promesa, se cumplió en Cristo. Era necesario que Cristo viniera. De hecho, cuando en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, todo el mundo pensaba que era una locura lo que estaba pasando. Y el apóstol Pedro dice, no, si, ¿de qué se trata? Si esta es la promesa que se le hizo a Joel, que en los últimos tiempos se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Te das cuenta que hay una promesa? Hay otra promesa más. El estar firme es una promesa. El estar ungido, otra promesa. Pero mira el verso 22. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ahí está sumamente pasado de claro. O sea, las promesas de Dios, cuando tú comparas, por ejemplo, con Efesios capítulo 1, verso 13, que dice que Él nos selló con el Espíritu Santo cuando creímos y cuando oímos y creímos el Evangelio de la verdad, nos selló con el Espíritu Santo. Y también Pablo dice a los Efesios capítulo 1 que se nos dio el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. O sea, como la garantía. Es el down payment, dicen en inglés, el pie, dicen en Chile. Se nos dio un avance, la seguridad de la salvación. Aquí lo que estamos hablando, hermanos y hermanas, de seguridad en Cristo. Las promesas que se han hecho en Cristo son de seguridad a pesar de esta naturaleza caída que tenemos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto, porque de pronto se toma y dice, bueno, aquí está hablando de que todas las promesas, o sea, que Él prometió a lo mejor cosas que el contexto no dice. No, aquí está hablando del Espíritu Santo, que es la garantía de todas las promesas, que tenemos seguridad de salvación, que tenemos la unción del Señor, que podemos mantenernos firmes por causa de Cristo. Todas esas cosas Dios las cumple. ¿No te da alegría saber que Él cumple sus promesas? Que no te tienes que preocupar de que ¿será que te apartas de Él cuando Él dijo que todo lo que el Padre me da viene a mí y no pierdo a ninguno? Que nadie puede arrebatar de mi mano. Eso no es una gran promesa, una gran garantía. No es una gran promesa que Él haya orado en Juan 17 aún por los que habían de creer. ¿Crees tú que hay alguna oración que Jesús haya hecho que nunca se cumpla? Pues Él oró por nosotros, por los que habíamos de creer. Así que esa oración es preciosa. Entonces, de eso es lo que viene hablando el contexto. Sin embargo, mira, sigamos caminando. Por mi vida pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes, ¿ok?
por lo que todavía no he ido a Corinto. Dice la Reina Valera, vamos a ver, compararla. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente, o sea, por ser bueno, por no regañarlos, por no enfurecerme, por ser, como tener compasión, tener misericordia, no oído a ustedes. En otras palabras, la razón por la cual Pablo no fue simplemente porque estaba esperando que algunos de los corintios que seguían practicando lo malo se arrepintieran. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, busquemos la misma Biblia. Busquemos la misma Biblia, entonces vamos a buscar ahí el capítulo 12. Ok, y vamos a buscar creo que el último verso. Mira. Ok. Pues vamos a tomar esto. Pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero. Y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. La otra versión dice, mi Dios me humille delante de ustedes, ¿ok? Y quizás tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación y la lascivia que han cometido. Entonces el apóstol Pablo toma muy serio su liderazgo. De hecho, en el Antiguo Testamento los líderes que Dios levantaba, de alguna manera cargaban con la responsabilidad del pueblo. Entonces él entiende el concepto de la responsabilidad que tenemos nosotros los líderes. Y él dice, wow, mira, yo prefiero no ir ahora, porque si yo voy ahora y encuentro a muchos de ustedes que no se han arrepentido, siguen practicando laxivia, inmundicia, murmuraciones, desorden, pecado, fornicación, laxivia y un montón de cosas, y no se arrepienten, prefiero no ir. Prefiero darle la oportunidad que ustedes se arrepientan y no llegue allá y se sienta avergonzado ante el Señor de que realmente he sido a lo mejor un mal líder o ustedes me avergüenzan como pupilos y yo me siento avergonzado como mentor. Ese es el trasfondo de la carta. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza diciéndole a ellos que él no fue ante ellos y tiene razones poderosas? El Señor, todo lo que Él dice lo cumple. Él cumple cada cosa. Y podemos tener la plena seguridad que estas promesas que Él ha prometido en Cristo y por medio de Cristo, nosotros podemos decir amén y tener la tranquilidad de que Él nos mantiene firme, tener la tranquilidad de que Él nos ha ungido, de tener la tranquilidad que Él nos selló como propiedad suya. Somos de Él. Es una gran promesa. Somos de Él. Eso es algo tremendo, que puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y estoy recordándome que creo que es Jeremías donde dice capítulo 30, capítulo 32, verso 40, me parece que es Jeremías. A ver si lo pudiera encontrar aquí, porque esto es algo precioso. Deja ver si lo tengo aquí. Jeremías. Ahí tengo, deja buscar el 32, aquí hay algo tremendo. Buscar el verso 40, si no me espero no haberme equivocado porque estoy sin apunte, estoy aquí. Ok, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Nota que anteriormente decía Pablo que él no había puesto su espíritu como garantía de este nuevo corazón, ¿verdad? Pero el antiguo pacto estaba prometido de que él iba a sacar ese corazón de piedra, no iba a poner un nuevo corazón, iba a poner, digamos, el temor del reverente. Pondré mi temor, ese no es terror, sino que esa reverencia a Dios y esa reverencia a Dios que iba a venir en nuestro corazón iba a hacer que no nos apartáramos de él. Así que el nuevo corazón en Cristo, ¿ok? La nueva creación trae algo, un ingrediente muy, muy precioso. Trae ese temor reverente que nos ayuda a que nosotros no nos apartemos del Señor. Tú estás pensando, ¿cómo yo me voy a apartar del Señor? Yo tengo reverencia al Él ha hecho tanto por mí. O también, como dice el autor de Hebreo en Hebreos 12, dice que el Padre a quien recibe por hijo, ¿ok? ¿Quién recibe a quién? ¿Quién es el que dice amén a estas promesas de salvación? Somos nosotros los que decimos amén. No es que Dios dice, me recibiste, amén, gloria a mí. No, somos nosotros los que decimos, wow, estas promesas que fueron hechas en Cristo. Promesa de salvación, promesa de redención, promesa de ser su pueblo, promesa de estar ungido, promesa de tener un nuevo corazón, promesa de que vamos a estar firmes por causa de Él. Nosotros decimos amén a estas promesas. Y el autor de Hebreo dice, bueno, pues al Padre a quien recibe como hijo, disciplina. Así que este temor reverente nos sirve para nosotros tener esa reverencia, saber que ¿para qué vamos a pasar por la corrección si no somos animales? Nosotros somos gente de entendimiento. ¿Y para qué vamos a estar cosechando
cosas malas cuando podemos cosechar cosas buenas. La ley de la siembra y la cosecha está en todas las áreas. Pablo dice en Gálatas, lo que tú siembras, coseches. Si tú siembras para la carne, de la carne cosechas corrupción. Me parece que ese es Gálatas capítulo 6. Sigo citando de memoria, ¿ok? Pero es bien importante esto, porque de pronto la gente con buena intención o con mala intención trata de decir cosas que la Biblia no dice. Y por ejemplo, no por ser reiterativo, ni ser pesado, ni mucho menos, pero de pronto la gente empieza a decir, bueno, pues entonces todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, así que Dios ha declarado, ahí está. Ahí lo voy a mostrar ahora, voy a compartir donde lo tengo, que es aquí, Gálatas. Yo le dije que Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahí volvimos entonces. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, ¿ok? Entendamos cómo trabajan los procesos. Somos nosotros los que estamos supuestos a decir amén al Señor. Él ya dijo sí a sus promesas para nosotros. Y por favor, o sea, no te sientas mal. Cuando Dios hable de una cosa, pues lo decimos, pero cuando el contexto no está hablando de, o sea, de pronto nos ponemos así, no, porque ¿cuántos están contentos de que todas las promesas de prosperidad fueron cumplidas en el Señor? Pero si no está hablando de su contexto, o sea, ¿por qué torcer la escritura? Entonces estamos en el contexto ahí de Gálatas capítulo 6, verso 8, y volvemos nuevamente entonces, vamos a volver entonces al verso que en cuestión que estamos tratando, cuáles son aquellas promesas que en él son sí, ¿ok? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria del Señor. Qué lindo, ¿ah? Te dejo con esa exégesis para que pienses, medites, ¿verdad? Y te regocijes en el Señor de saber que tú tienes seguridad de salvación. Ahí volví otra vez a creer. Seguridad de salvación, que el Señor ha prometido que estás salvo, que ha prometido que estás sellado, que ha prometido que eres su propiedad, que ha prometido que tienes la unción. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿eh? ¡Qué tremendo! Y qué bonito también ver al apóstol Pablo, de esa paciencia que tuvo a pesar de tanta gente que estaba metida en la iglesia, que lo único que hacía era tirarlo para abajo y hundirlo y hablar mal de él. No quiso venir porque a él no le importa, porque él dice una cosa y después dice otra. Él tuvo una razón suficiente y poderosa. Estaba esperando que ellos se arrepintieran. Algunos de ellos, no todos, porque otros se habían arrepentido. ¿Ok? Es también importante entender eso, porque de pronto dice, no, en la gracia no se habla de arrepentimiento. ¿Cómo que no? Claro que sí, porque aquí tenemos un contexto. Segunda de Corintios, capítulo 12. Pablo no quería pasar por eso. Y es difícil para los líderes. De pronto estás trabajando, dice el apóstol Pablo, que espera, le dijo a los filipenses, que cuando llegue aquel día no sienta que corrió en vano la carrera. O sea, que todo lo que hizo por los creyentes valió la pena. Y bueno, si tiene un pastor que te está alimentando y tiene un lugar donde tiene una buena palabra, dale gracias al Señor por ese hombre que se sacrifica estudiando, preparando los mensajes para traerte una buena palabra, ¿verdad? Una palabra bien sazonada, que no necesita alegorizar, que no tiene que hablar donde no mensajes, para de escuchar mensajes que te dicen, el ciego Bartimeo dejó la capa y enseguida se paró y siguió a Jesús. Entonces el alegórico dice, la capa representa el orgullo, ¿cuánto esta noche sueltan el orgullo? La capa representa la rebelión, ¿cuánto esta noche sueltan la rebelión? La capa representa el pasado, ¿cuánto sueltan el pasado? Y todas esas cuestiones que no van a ninguna parte, que son ricos, son como los McDonald's, son ricos pero son malos. Saben bien pero no sirven para nada. Y después te pones obeso, te pones feo y te cuesta un mundo bajar de peso. Lo mismo pasa con la doctrina. Cuando te meten chatarra de doctrina, estás tan acostumbrado a escuchar doctrina chatarra que después cuando te dan comida verdadera dices, no, está mala, me gusta la otra, sabe mal, no te das cuenta cómo se te ha deformado el cuerpo con la chatarra. Entonces tienes que nuevamente pasar por el proceso, ¿verdad? Que sí, de empezar a aprender a comer bien, una buena palabra, bien trazada, ¿ok? Espero que el contexto te sirva, cuáles son aquellas promesas, ¿ok? Y aprende a hablar donde la Biblia habla y a callar donde la Biblia calla, ¿ok? Un abrazo a todos, gracias por conectarse.